Estas son las mañanitas que cantaba el rey COVID. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan que la pandemia acabó. Qué linda será la mañana en que venga a vacunarte. Iremos todos con gusto y placer a desconfinarte. El día que tú naciste, entramos en fase 1 y en la pila del bautismo la pandemia ya se dio. Volaron 4 palomas guardando sana distancia. Hoy por ser día de tu santo, te rociamos felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la gente se curó. Levántate de mañana, que la curva se aplanó. Hola, ¿qué tal? Para esta ocasión vamos a trabajar lo que sería la serie de Taylor. Vamos a recordar algunas ideas, por ejemplo, y extenderlas para hacer las series de Taylor correspondiente de varias variables. Lo que vamos a recordar es un conocimiento típico del cálculo de una variable, que es cómo escribir la serie de Taylor para una variable. Usualmente podemos poner esta expresión que dice f de a más h igual a f de a más f' de a sobre 1 factorial por h a la primera más fb' de a sobre 2 factorial por h al cuadrado más, etcétera, etcétera, más la derivada enésima de f en a sobre n factorial por h a la n más, etcétera, etcétera. Aquí lo que se tiene es una expresión infinita. Puede ser que no la hayan recordado así, sino que en vez de a digan que es x, y entonces diría f de x más h igual a f de x, etcétera, 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 ¿no? Otra posibilidad es que en vez de h digan ustedes diferencial de x, ¿no? Entonces podría ser f de a más diferencial de x es f de a más f' de a sobre 1 factorial por dx, y así dx aparecía, digamos, con diferentes potencias, ¿no? También puede ser f de x más dx, etcétera, ¿sí? Bueno, esa expresión, que es la que usualmente, digamos, se refieren todos, también podría escribirse de esta otra manera, por ejemplo, agrupando los términos f' de a y h en una expresión que le vamos a llamar diferencial de f de a, h, pensando que estas fueran dos variables, ¿no? Por ejemplo, una fuera a y la otra fuera h. Y luego diferencial de orden 2 de f en a, h, y dejando solamente afuera el 1 factorial, 2 factorial, etcétera, el n factorial, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta expresión se puede generalizar para el caso de varias variables. De hecho, ya aquí pues están interviniendo funciones de dos variables de alguna forma, ¿no? Aquí lo que vamos a poder tomar como, por ejemplo, como notación sería algo como esto. Digamos, para tratar de extenderlo rápidamente esta notación, pues por ejemplo le pondremos a como a con este símbolo de la arroba, ¿no? Y una flechita de vector,
y nos referiremos a un vector ahora en vez de a un solo número real, ¿sí? Y h también con el símbolo que envuelve a la letra, así como a la arroba, a h, k. Y entonces a más h, así con arroba, sería precisamente sumar estos vectores componente a componente, es decir, sería a más h, b más k. ¿Sí? Entonces, para las funciones de varias variables ya sabemos que hay cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, que el incremento de la función, digamos, de la función f, ¿no? De la diferencial de f por regla de la cadena, pues sabíamos que era parcial de f con respecto de x por diferencial de x más parcial de f respecto de y diferencial de y. Esta es la fórmula del diferencial de la función, considerando las contribuciones de cada una de las componentes, ¿no? Así entonces, ¿cómo reescribiríamos, por ejemplo, toda esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, si ahora vamos a pensar que evaluamos a f en a más h, así como vectores, ¿no? Tendríamos f de a más h, b más k, ¿sí? ¿A qué cosa sería igual esto? Bueno, pues sería el valor de la función en el punto de partida, que sería a, ¿no? Así, con la arroba, ¿no? ¿Más quién? Más este incremento, ¿no? La parcial de f respecto de x, evaluado, por supuesto, en el punto fijo, a, por la primera componente de h arroba, ¿no? Que sería h, más parcial de f respecto de x, de y, en el punto fijo, digamos, a arroba, ¿no? Por k, ¿no? Más una serie de términos, ¿verdad? Que tendrían que ser términos que dependieran de derivadas de orden superior, de derivadas parciales de orden superior de f. Pero si a este término le llamamos, lo agrupamos todo como ahora una diferencial de orden 1 de f, pero ahora de estas dos componentes, por ejemplo, realmente ahora arroba y h arroba, ¿no? ¿Sí? Y pensamos que esto está dividido entre 1 factorial, este sería nuestro primer elemento, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sería el diferencial de orden 2 de esta cosa? Bueno, sería extender esta idea a las diferenciales de orden superior. Por ejemplo, la diferencial de orden 2 de f en a, h, así, con las letras pues envueltas, ¿no? Perdón, todavía no me familiarizo con mi propia notación rara esta. ¿Sería quién? Sería hacer la parcial con respecto de x de esta misma función, parcial de f respecto de x por diferencial de x, que en este caso sería nuestro primera componente h, más parcial de f respecto de y por la componente k, más, y todo esto por h, más la parcial con respecto de y, ahora de parcial de f respecto de x por h, más parcial de f respecto de y por k, ¿no? ¿Dónde tenemos que evaluar todo? Pues serían en los puntos fijos. Por ejemplo, sería en a arroba, ¿no? Todos serían en a arroba. Bueno, no lo voy a poner todo, simplemente voy a entender que es ahí donde estamos evaluando a esta función.
Bueno, entonces después de hacer estos cálculos, pues lo que tenemos es, aquí tenemos una derivada de orden 2, la parcial segunda de f respecto de x dos veces en el punto que estamos dando, por h cuadrada, más, aquí viene parcial segunda de f respecto primero de y luego respecto de x en el punto fijo, a arroba, por h y por k, más, ahora sería parcial segunda de f, primero respecto de x, luego respecto de y, en a arroba, por h por k, perdón, aquí omití ponerle k, ¿sí? Por h por k, más, y el último término sería parcial segunda de f respecto de y dos veces en a arroba por k cuadrado. Bueno, aquí sucede una cosa, aquí hay un resultado importante, que es que estas derivadas parciales van a ser exactamente la misma cuando la función cumple las condiciones del teorema de Lacroix, ¿sí? Es decir, que estas derivadas parciales mixtas siguen siendo la misma y entonces la derivación de orden 2 es independiente del orden de derivación. Si eso pasa, entonces va a suceder lo siguiente. La diferencial de orden 2 de f en a h va a ser precisamente, pues va a ser la parcial segunda de f respecto de x dos veces evaluado en el punto fijo a por h cuadrada, más, aquí tenemos que este término se repite porque es h por k y es por esta misma derivada parcial que hemos dicho que, bueno, por el teorema de Lacroix va a ser la misma. Entonces vamos a tener dos veces la parcial mixta de f respecto de y respecto de x, no va a importar el orden, evaluado en el punto fijo por h por k, más parcial segunda de f respecto de y dos veces en el punto fijo por k cuadrado. ¿Sí? Y entonces uno ve que esta expresión, toda esta expresión se parece mucho a lo que sería un binomio de Newton. Por ejemplo, aquí pues es algo así como elevar al cuadrado a esta, ¿no? A esta expresión de aquí, ¿no? Sería como que elevar al cuadrado esta, ¿no? Le voy a poner así entre comillas, porque este cuadrado y este no significan elevar al cuadrado, sino aquí significa derivar dos veces. Sin embargo, la notación nos ayuda, ¿no? Parcial con respecto de x, ¿no? De la función f, ¿no? Por h, más parcial de f respecto de y por k, ¿sí? ¿Y dónde se va a evaluar todo? Pues en el punto fijo, ¿sí? Lo voy a poner así, ¿no? Bueno, los diferenciales de órdenes superiores, ¿no? Por ejemplo, el diferencial de orden 3 de f en a, h, se puede poner también como esta. Pues, haciendo el cálculo, también se ve que es parcial de f respecto de x por h más parcial de f respecto de y por k en arroba, ¿no? Al cubo, ¿no? Etcétera. En general,
la diferencial de orden n de f en arroba h va a ser precisamente este mismo binomio, pero elevado a la n, ¿no? Parcial de f respecto de x por h más parcial de f respecto de y por k, evaluado en el punto arroba. ¿Sí? Bueno, esta notación, que parece un poquito complicada, se puede aprovechar para los ejemplos que vamos a ver a continuación. Continuando con la lección, ahora pues lo que vamos a hacer es aplicar el desarrollo en serie de Taylor de varias variables para intentar resolver este problema. Dice así: utilizar un polinomio de Taylor de orden 2 para calcular aproximadamente 2.1 al cubo por seno de 1.6 y calcular el error relativo cometido en dicha aproximación. Bueno, lo primero que salta a la vista es, bueno, cómo tendríamos que proponer una función, de cuántas variables tendría que ser. Bueno, lo que observamos aquí, por ejemplo, es que en esta expresión estamos teniendo, por ejemplo, pues tres números, ¿no? Observamos tres números diferentes, 2.1, el 3 y el 1.6. El 3 suena como que es una constante ya fija, allí como que no tendría mucho caso que nosotros pensáramos en una función de tres variables, pero sí tal vez en una función de dos. Por ejemplo, podemos proponer una función del tipo f de x, y igual a x al cubo seno de y, ¿no? Aquí estamos utilizando nuestras dos variables en estos valores que son los que tienen expansión decimal, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que queremos es tener un valor aproximado para la función f evaluada en 2.1 y 1.6. Bueno, aquí intervienen pues, polinomios y funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, en base a eso, uno debe proponer, por ejemplo, cuáles serían los posibles candidatos al punto fijo en donde uno centre el polinomio de Taylor de varias variables, de estas dos variables. Por ejemplo, vamos a proponer lo siguiente, ¿no? Donde esta función es muy fácil de evaluar, que esté muy cerca de este punto, ¿no? A este punto le vamos a llamar el punto A más H. Si A más H va a ser el vector que tiene por componentes 2.1, 1.6. Este va a ser el punto donde finalmente queremos que se evalúe a la función f evaluado en A más H. ¿Sí? Queremos calcular eso. Entonces, ¿quién debe de ser el punto más cercano que nos sirva siempre para poder calcular a esta función y a sus derivadas parciales? Bueno, se propone que sea, por ejemplo, el punto, aquí para la primera coordenada, pues por ejemplo que sea el valor de 2, ¿sí? Y para la segunda coordenada, bueno, si recordamos que pi medios es 1.5707, a ver, déjame ver, 57, bueno, ya 5707 sería suficientemente bueno, ¿no? Pero aquí hay más dígitos, ¿no? 963, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este número está muy cerca de este. Para los amigos, pues podemos pensar que este sea una muy buena aproximación para pi medios, ¿no? Entonces, en vez de utilizar 1.57, voy a utilizar pi medios, ¿sí?
pi medios. En pi medios, por ejemplo, tenemos que la función seno de y va a ser 1, y entonces eso me va a facilitar las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra serie de Taylor. Ya lo habíamos escrito la vez anterior, en la primera parte, habíamos dicho que f de a más h sería precisamente f evaluado en a más la diferencial de orden 1 de f en a, h más la diferencial de orden 2 de f en a, h, ¿sí? Sobre 2 factorial, más, etcétera, etcétera, más la diferencial de orden n de f en a, h, y todo sobre n factorial, y así. Esto sería la serie de Taylor. ¿Sí? Bueno, pero nosotros no queremos la serie infinita, queremos a todo este dragón cortarle la cola, ¿no? La cola infinita. Le vamos a cortar la cola infinita a partir de la diferencial de orden 2, según nos propone el problema, ¿no? De aquí para adelante le vamos a cortar todos estos términos. Si quisiéramos una aproximación todavía mejor que la que vamos a sacar, tomaríamos los siguientes elementos, ¿no? Diferenciales de orden superior más todos los que están adelante, es decir, la cabeza y algo más del cuerpo del dragón este, ¿sí? Bueno, pero aquí nada más vamos a tomar entonces a f de a, diferencial de f en a, h y diferencial de orden 2 de f en a, h sobre 2 factorial. Bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos términos. La idea sería que entonces, por ejemplo, vamos a hacer la evaluación de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué cosa sería f evaluado en a? Bueno, eso es f evaluado en 2, pi medios, ¿no? Entonces eso va a ser, según nuestra función, eso va a ser 2 al cubo seno de pi medios. Bueno, seno de pi medios sabemos que vale 1, entonces esto vale 8. ¿Sí? Ahora vendría el diferencial de orden 1. El diferencial de orden 1 de f es precisamente la parcial de f respecto de x por h más parcial de f respecto de y por k. ¿Sí? ¿Dónde tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar en el punto cuchi, ¿no? En el punto A, ¿no? Entonces, a ver, la parcial de f respecto de x. Pues si f es x cúbica seno de y, pues entonces la parcial de f respecto de x va a ser 3x cuadrada seno de y, queda tal cual. Y evaluada en el punto cuchi, pues nos va a quedar como 3 por 2 al cuadrado por seno de pi medios, y entonces seno de pi medios es 1, entonces tenemos 2 al cuadrado es 4 por 3, esto va a ser 12. La parcial de f respecto de y va a ser, derivando esto respecto de y, x cúbica permanece constante, derivada de seno de y va a ser coseno de y, entonces va a ser x cúbica coseno de y. Y evaluándola a esta derivada parcial en el punto cuchi, ¿no? Tenemos pues que como el coseno de pi medios vale 0, pues entonces esto va a ser 0. Aquí está. Bueno, entonces con esto vamos a poder evaluar a estos valores, ¿no?
Por supuesto, no hemos dicho quién es el vector h, ¿verdad? El vector h aquí es precisamente la diferencia que haya entre estos valores, ¿no? En vez de tomar pi medios, vamos a tomar 1.57. Entonces, pues aquí lo que vamos a ver es que esto es 2.1 menos 2, va a ser este menos este menos este, va a ser 0.1 para la primera componente, este va a ser este h, ¿sí? Y 1.6 menos 1.57, pues aquí va a ser 0.03. Estos van a ser los h y k que tenemos aquí, los incrementos en cada una de estas componentes. Bueno, ya conocidos estos, vamos a multiplicarlos. Este no va a tener efecto, pero entonces vamos a multiplicar nada más este por este para dar el diferencial de orden. El diferencial de orden 2 de f, pues va a ser, ya quedamos así, que va a ser parcial segunda de f respecto de x dos veces por h cuadrado más 2 veces parcial segunda de f respecto de y respecto de x, esta es la derivada mixta, por h por k más parcial segunda de f respecto de y dos veces por k cuadrado. Entonces aquí tenemos la parcial de f, parcial segunda de f respecto de x dos veces, va a ser la que tuvimos ya primero, vamos a derivarla otra vez, nos va a quedar 6x seno de y. Por supuesto que cuando se evalúa ella en el punto cuchicuchi que elegimos, pues simplemente es sustituir aquí el 2, seno de pi medios, pues va a ser otra vez 1, entonces 6 por 2 van a ser otra vez 12. Bueno, la parcial mixta. Parcial segunda de f, primero respecto de y, luego respecto de x, pues va a resultar ser ¿quién? Va a resultar que tomemos a esta y ahora la derivemos respecto de y entonces nos va a quedar este intacto y nos va a quedar coseno de y. 3x cuadrada coseno de y. Pero coseno, cuando lo evaluamos en pi medios, se va a anular. Entonces, parcial segunda de f con respecto de y con respecto de x en el punto cuchicuchi se va a anular. La última derivada parcial segunda, la segunda de f respecto de y dos veces, va a ser tomar a esta y derivarla otra vez con respecto de y. Ahora, de coseno pasa a ser menos seno. Entonces nos va a quedar menos x cúbica seno de y. Y, por supuesto, ¿no? La parcial segunda de f respecto de y dos veces en el punto cuchicuchi, pues ahora nos va a dar menos 8. Bueno, conocidos todos estos resultados, entonces ahora vamos a ver qué cosa sería f, el valor aproximado, sería tomar de toda la serie de Taylor estos tres primeros términos. Entonces sería f evaluado en a más h sería igual a precisamente a 8 más 12 por 0.1 sobre 1 factorial más 12 ahora por 0.1 elevado al cuadrado más 2 por 0, bueno, esto sería, el término mixto es 0, y luego sería menos 8 que multiplica a ahora 0.03 al cuadrado y todo sobre 2 factorial.
Ese sería el valor aproximado. Entonces, haciendo las cuentas, aquí tenemos que esto es 8. Esto es 1.2 sobre 1, pues esto es 1.2. Esto es 0.01. Esto es todo sobre 2. 2 factoriales 2. Y aquí tenemos 12 por 0.01 menos 8 por 0.03 al cuadrado. Esto es 0.0009. Y todo entre 2. Entonces esto es 9.2 más. Aquí tenemos 0.12 menos 8 por 9 son 72, 0. Vamos a escribirlo. Entonces, adelante. 9.2 más 12 por 0.1 sería entonces 0.12. 0.12 menos 0.0072 sobre 2. Haciendo las cuentas, bueno, ya para no hacerlo más lento, esto nos daría 9.2564. Este sería el valor aproximado. El valor real lo podemos obtener, pues bueno, digamos de una calculadora, haciendo esta evaluación directamente con la calculadora. El valor aproximado, el valor real, vamos a escribirlo por acá. Vamos a ahorrar primero. Valor real, pues sería ese 2.1 al cubo seno de 1.6, pues según la calculadora nos da el valor de 9.25705 y hay más dígitos, ¿no? Entonces, el error porcentual sería valor real menos valor aproximado, todo dividido entre valor real por 100%. Y ese resultado es precisamente ya en porcentaje 0.007034. ¿Sí? Bueno, con ello podemos ejemplificar cómo es que podemos utilizar los polinomios de Taylor. Otra utilización de ellos será precisamente justificar nuestros criterios de máximos y mínimos, de cómo es que hicimos el criterio de la segunda derivada con máximos y mínimos, pero eso los veremos en la siguiente lección. Por favor, no se pierda el siguiente capítulo, serie de Taylor y valores extremos.